El alcalde Jorge Yunda, que ya cumplió 2 meses al frente del municipio de Quito, anuncia un proyecto integral para mejorar la vialidad en la capital, pues según dijo, el metro solamente va a aliviar el tráfico en un 12%. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Tras la finalización de la administración del alcalde Mauricio Rodas, los quiteños fuimos a las urnas. Los resultados electorales le dieron el triunfo al doctor Jorge Yunda, pero el ánimo de los quiteños o la aspiración fue de ver obras en el cortísimo plazo. Esto, por desgracia, no es posible, pero tampoco ha pasado y tampoco los quiteños sabemos cuáles son los proyectos que tiene a corto, mediano y largo plazo el señor alcalde, salvo declaraciones que más bien han generado polémica, especialmente en las redes sociales y en algunos medios de comunicación. Ahora mismo nos acompaña en nuestros estudios el arquitecto Fernando Carrión. Él es asesor del alcalde de Quito en 2 temas puntuales: el estatuto autonómico, que es una deuda que tiene la capital de la República, y el tema del corredor urbano del metro de Quito. No obstante, su formación nos va a permitir hablar de estos y otros temas más. Arquitecto Carrión, bienvenido a Notimundo. Buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Siempre hablar de Quito es algo que estimula y espero que podamos ir transformando la ciudad en corto plazo. Claro que sí, queremos contribuir al debate, por supuesto. Arquitecto Carrión, los quiteños están como un tanto desencantados, querían ver obras rápido, y si no es posible, al menos anuncios de lo que van a hacer, que los quiteños puedan aprobarlo, que puedan discutir sobre cosas de fondo, pero esto no ha ocurrido. A ver, todavía es muy poco tiempo, estamos prácticamente 2 meses y un poco más, una semana, en el ejercicio de la nueva alcaldía de Jorge Yunda. Me parece que su primer mes fue muy interesante en el sentido de que llenó un vacío frente a lo que existía antes. Prácticamente la alcaldía de Rodas no tuvo una presencia ni siquiera discursiva, ni tampoco en términos de formulación de propuestas. Y en ese sentido, ese primer mes me parece que fue bastante rico, porque aparecieron temas como la fauna urbana, como el tema del manejo de los recursos económicos con mucha rigurosidad, el uso de los celulares, el uso de los vehículos. Y entonces me parece que eso llenó las expectativas. El segundo mes, que habríamos ya también concluido, me parece que esas medidas de alguna manera se mantuvieron, pero como que la gente aspira mucho más de lo que podrían ser este tipo de cuestiones que son básicamente declarativas. Se necesita, por un lado, cuáles son las directrices principales de esta administración. Y aquí aparecen por lo menos 3 que me parecen importantes en temas de un eje estratégico, es el de gobernabilidad, que se ha estado discutiendo y se ha estado difundiendo incluso en el espacio público, como es el modelo de gestión que se ha discutido, por ejemplo, el número de funcionarios que tiene, las empresas, etcétera, etcétera, y el estatuto autonómico, que ya está cobrando peso y que está teniendo vigencia. Un segundo eje estratégico del gobierno del alcalde Yunda es lo que podría decir en el ámbito de la organización territorial. Y aquí también hay dos ejes que son claves. Uno, lo que es el corredor urbano metropolitano, que supongo que vamos a hablar posteriormente, que a la larga es una nueva forma de integración de la ciudad desde el espacio público, lo cual sería un cambio sustancial a lo que se ha tenido hasta ahora. Y la segunda cosa, las infraestructuras. Y aquí, por ejemplo, está el tema de la basura, está el tema del transporte, etcétera, que sin duda también ha llenado las expectativas de la gente. Y en tercer lugar está todo lo que podríamos definir como el desarrollo social. Aquí está el caso de cultura, donde el próximo mes vamos a tener un peso ya relativamente importante del accionar municipal con agosto, mes de las artes, que vuelve a la ciudad de Quito y vuelve con una fuerza relativamente importante. En segundo lugar está todo lo que significa lo social,
en el ámbito de género, de grupos vulnerables, etcétera. Y también el desarrollo económico. Yo diría que más bien en estos ámbitos todavía no hay un despegue relativamente importante, pero en los otros yo diría que sí que hay. ¿En dónde hay un despegue importante? Yo diría, por ejemplo, el estatuto autonómico. Yo creo que esta es una cosa que ya está operando. Bueno, esto es responsabilidad suya, digamos. Sí, pero es un proyecto estructural de cambio donde hay una presencia bastante importante del Consejo Municipal. Hemos tenido ya 3 reuniones del Consejo, de la Comisión de Planificación Estratégica. La última tuvimos el lunes, que fue una cosa muy interesante porque habíamos convocado al Consejo Consultivo Nacional Internacional que se ha formado. Para que la ciudadanía tenga una idea, en este Consejo Consultivo puede inscribirse cualquier persona de Quito. Tenemos a nivel internacional 540 ya inscritas y en el caso de Quito cerca de 1.500. Son personas en suma que quieren opinar respecto de esto. Exactamente. Entonces tuvimos la primera sesión virtual que el Consejo Municipal ha tenido en toda su historia. Fue un hito muy interesante donde participaron representantes de Estados Unidos, de Argentina, México, Holanda, etcétera, y ahí discutimos ya la estructura del estatuto. En agosto vamos a tener ya el primer borrador que va a ser sometido a discusión en un seminario internacional y luego ya arrancaríamos con todo ese proceso. Pero ¿qué es lo medular de este estatuto autonómico, arquitecto? Bueno, aquí tenemos varias cosas. Está uno, por ejemplo, todo lo que significan los derechos, es decir, cuáles son los derechos de género, cuáles son los derechos de la ciudad, los derechos de la naturaleza, los derechos políticos. En segundo lugar está el tema de competencias, que es una cosa muy importante porque las competencias lo que hace es definir las relaciones del Distrito Metropolitano de Quito, por ejemplo, con el gobierno nacional. Aquí hay 3 competencias que desgraciadamente en general los municipios la perdieron, como es educación, salud y tránsito y seguridad. Y entonces estas 3 competencias lo que se estaría planteando es que sean competencias concurrentes, de tal manera que el municipio recupere eso. Luego están luego de las competencias vienen los ingresos, básicamente lo que significan tasas, lo que significan impuestos, etcétera. En el caso de las tasas hay una innovación que estamos haciendo los estudios para ver si efectivamente podríamos incorporar, que es establecer una tasa para las plataformas virtuales, es decir, para toda la economía digital. Si eso se logra, sería el primer municipio prácticamente del mundo que estaría haciendo una cosa de este tipo. Y esto se explica... Esto afectaría al tema de precisamente el transporte que están reclamando los taxistas, por ejemplo, entre otros sectores. Exactamente, porque por ejemplo tenemos, en el caso del transporte, Cabify, Uber, que son las más conocidas, por lo menos acá, hay muchas otras más. Pero por ejemplo en el tema de vivienda está Airbnb, que tiene mucho peso. En el caso del ocio, el entretenimiento, está Netflix, por ejemplo. O en el caso de un centro comercial, por decirlo de alguna manera, que es el caso de Amazon. Entonces, esto no solo que permitiría recabar recursos adicionales para la municipalidad, sino también regularizar el funcionamiento de estas aplicaciones. ¿Y por qué una tasa? Porque en general todas estas aplicaciones utilizan la ciudad. ¿Pero esto compete al municipio, no es del gobierno nacional? La idea, y eso es lo que estamos discutiendo, es ver si es que esto podría ser asumido por el gobierno local. El gobierno nacional no tiene todavía una definición, ni siquiera en términos impositivos. Se puede convertir en un proyecto piloto que puede ser adoptado a nivel nacional. Sí. Y en esto estamos recibiendo incluso asesoría técnica por parte de la CEPAL. La CEPAL ha iniciado ya un proyecto en esa perspectiva y quisiera convertir a Quito en un proyecto piloto, porque si Quito asume esto, prácticamente esto se generalizaría para América Latina. ¿Se está considerando además un aumento en los impuestos? No, eso no, porque eso no tiene por qué establecerse en el estatuto. Eso tendrá que definirse si es que ocurre. Bueno, ya corresponde cada 2 años por ley, ¿no? En el caso predial. Corresponde ahora. Que correspondería el próximo. En el 2020. Exactamente. Entonces, eso no debe estar regulado mediante en el estatuto autonómico, porque eso le daría muchísima rigidez. Y entonces es preferible que eso esté normado a través de una ordenanza que se puede aprobar en el momento que el Consejo establezca. Ahora, obviamente, el COTAD establece que se puede hacer exclusivamente cada 2 años. Ahora, el mecanismo de aprobación de este estatuto autonómico, que es como una pequeña constitución de
de la ciudad capital en este caso. ¿Cómo es? Son los siguientes pasos. Uno primero, que es la redacción del Estatuto Autonómico, que es en lo que estamos, ya estamos redactando, ya tenemos la estructura, que es lo que se discutió justamente el día lunes en este consejo, en esta comisión de planificación estratégica, que se hizo una comisión general en la que participaron, yo no sé, unas 200 personas, por lo menos. Fue muy, muy interesante. Entonces, lo primero sería la redacción, luego entra al consejo y entra por la comisión esta con la que estamos discutiendo. En el Consejo tiene que ser aprobado en 2 sesiones. Pero el Consejo tiene atribuciones de modificación. Sí, claro, obviamente. Son como legisladores que son. Exactamente. Incluso estamos pensando con el alcalde y el procurador ver la posibilidad de que no se llame una sesión ordinaria del Consejo, sino que tenga algún nombre de reunión constituyente, alguna cosa de ese tipo, que tendremos que encontrar la fórmula legal. Una vez que apruebe el Consejo, pasa a la Corte Constitucional, donde la Corte dirá si es su dictamen. Dirá si es constitucional. Si es que dice que está dentro de la norma, pues pasa a un plebiscito y tendrá que toda la población de Quito, del cantón, del distrito metropolitano, pronunciarse. Falta un largo trecho entonces. No mucho, porque nosotros hemos definido ya un cronograma y tenemos la expectativa de que todo esto podría transcurrir en alrededor de 8 meses. Ya con los resultados de la consulta. Exactamente, sí. Interesante. Porque la Corte Constitucional tiene que pronunciarse en 45 días, el plebiscito también tendría que hacerse 45 días y la sesión de consejo tendrían que ser 2, es decir, más o menos un mes, y estamos más o menos a la expectativa de que en septiembre y octubre entraría en ese proceso. Hablemos entonces del otro tema que le asiste a usted como asesor del alcalde, el corredor urbano metropolitano. Sí, ese es un proyecto interesante que estamos trabajando ya. La idea sobre este corredor urbano metropolitano es unir la Panamericana Norte con la Panamericana Sur. ¿Por qué esto? Porque Quito está en la mitad del mundo. Y cuando hablamos de Panamericana, estamos hablando de todas las Américas. Es decir, en Quito se encuentran todas las Américas. Eso tiene una carga simbólica muy, muy importante. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer aquí? Que el espacio público recupere su rol de organización y estructurador del territorio en el distrito metropolitano de Quito. Aquí la tesis principal es urbanizar el metro. No solo tener el eje que va a ir de la Panamericana Norte a la Panamericana Sur, sino incorporar el metro, porque desgraciadamente el metro tiene algunos problemas. Por ejemplo, no tiene un vínculo claro con la estructura vial de la ciudad. Y pongo quizás 2 ejemplos. Uno, el de la parada en la Universidad Central. En la parada solo pasa la Avenida América. Entonces no tiene una articulación muy clara. El otro caso es la Plaza de San Francisco. Ni siquiera está ubicado en el centro del centro histórico. O sea, prácticamente muy poca gente va a la Plaza de San Francisco. La gente va a la plaza, y que vaya a la Plaza de San Francisco es para ir a la Guayaquil, a la Venezuela, es decir, tendrá que caminar. Estamos hablando de la vida diaria de la gente, no necesariamente del turismo, que sería un buen punto, por supuesto, llegar a San Francisco. En esa parada de San Francisco se estima que se van a bajar entre 60 y 70 mil personas. Si se bajan entre 60 y 70 mil personas, eso quiere decir que se van a subir entre 60 y 70 mil personas, porque la gente va y regresa. A ustedes me imagino que les gusta el fútbol. Cuando se llena el Estadio Olímpico Atahualpa, se llena con la mitad de lo que estaría en expectativa que se bajaría en la Plaza de San Francisco. Increíble. Otro problema que tiene, por ejemplo, ¿cómo se puede articular la gente que viene del Valle de los Chillos con el metro? Pues no hay manera, porque la gente llega al Trébol. ¿Y cómo va a la Plaza de San Francisco? ¿O cómo va? ¿Esa es la más cercana? Esa es la más cercana. ¿O cómo va hacia el sur, por ejemplo, hacia la Magdalena? No tiene ningún vínculo. Quizás un poco más en la Plaza Argentina, con las 2 paradas que están en... Pero está bastante más al norte. Está bastante más al norte. Pero en ese caso sí uno podría decir que sí hay un vínculo. Pero ahí habrá que construir, por ejemplo, una articulación del Valle de los Chillos con Ciudad Quitumbe. Pero aquí lo que usted nos está diciendo es que el trazado del metro no ha sido técnicamente elaborado. Yo creo que eso es lo que ha ocurrido, porque además es un metro que fue diseñado en zigzag con paradas de 1,5 kilómetros. Nuevamente le pongo el ejemplo de la parada en la plaza en la Universidad Central. ¿Por qué se hace ahí? Básicamente porque... para atender a los estudiantes. Exactamente. ¿Cuántos estudiantes son? 35, 40 mil. ¿Qué es lo que ocurre exactamente al otro lado, en la zona oriental? Tenemos 3 universidades.
la Católica, la Politécnica y la Salesiana. No llegan a ser 35 ni 40, son alrededor de 25.000. Pero ¿por qué no se puso esa parada en la 10 de agosto, con lo cual había una equidistancia frente a los dos centros universitarios? La distancia de la 10 de agosto hacia la central es prácticamente la misma entre la 10 de agosto hacia la Católica. Pero, arquitecto, esto supone costos adicionales. ¿De dónde va a salir ese presupuesto que justamente ocupa la mayoría del presupuesto que tiene al momento el municipio, que es el tema del metro? Bueno, aquí hay algunas iniciativas con las que ya nos estamos moviendo. He tenido en estos días una magnífica reunión con un grupo de personalidades para constituir un fideicomiso. Este es un fideicomiso que se financiaría principalmente con recursos provenientes del impuesto predial. Esta gente está dispuesta a que se eleve parcialmente el impuesto predial para que eso sea una donación que harían a este fideicomiso. Por ejemplo, usted paga 100 del impuesto predial, pero quiere aportar al fideicomiso. En vez de pagar 100, va a pagar 110, 115. Esos 10 o 15 entrarían al fideicomiso. Y ese fideicomiso será manejado de manera conjunta entre este grupo empresarial y el propio municipio de Quito. ¿Para hacer qué? Básicamente para trabajar lo que sería el espacio público, es decir, arborización. Estamos pensando que todo ese eje tiene que tener una política de seguridad muy fuerte. Yo acabo de estar la semana pasada en Ciudad Juárez, es decir, en la frontera de México y los Estados Unidos, y ahí hay un corredor urbano más o menos de la misma idea de lo que nosotros estamos trabajando aquí, pero para detener el femicidio. Claro, Ciudad Juárez ese es uno de los problemas principales. Bueno, Quito tiene mucha violencia. Entonces este corredor también tendrá una política para detener la violencia. ¿Qué es lo que van a ver aquí? Van a ver, por ejemplo, en esto que llaman los especialistas el hotspot, es decir, en los lugares donde se producen la mayor cantidad de hechos delictivos. Vamos a tener, por ejemplo, esto que tiene un nombre espantoso que se llama el botón de pánico, que es un mobiliario urbano con la posibilidad de aplastar este botón, pero también está permanentemente filmando toda la zona, de tal manera que hay videovigilancia. Estarían cerca estaciones de policía muy parecidas a las que existen en los barrios, pero en todo este eje habrá este tipo de cosas. La idea también es que esto se produzca a través de un concurso. Tendríamos un concurso con 3 momentos. Uno primero que sería un concurso de ideas. Arquitectónicas. Arquitectónicas, urbanas, económicas, y aquí van a tener que presentar 3 cosas. Una ordenanza, donde se definirán las alturas de edificación, los usos de suelo, aquí vivienda, acá comercio, aquí vivienda de este tipo, etcétera, etcétera. Donde haya... O sea, va a ser así de rígido. Sí, claro. Y donde habrán, por ejemplo, castigos y estímulos. Es decir, hay un terreno baldío. No construyen, le cargan más el predial, por ejemplo. El impuesto predial. Si en ese terreno se construye lo que establece la norma, se le exonera, 10, 15 años el impuesto predial. Entonces, una cosa es esta ordenanza, una segunda es una política de vivienda, y esto, la política de vivienda es muy importante porque no queremos que Quito siga extendiéndose hacia los valles y hacia el Pichincha. Ya, sobre todo hacia el Pichincha ya tenemos muchos problemas ambientales. ¿Y hacia dónde debe irse la ciudad? Hacia la 10 de agosto. Y esto tiene una explicación adicional. Pero creciendo en altura, dice usted. Exactamente. Y esto tiene una explicación adicional. Hace un momento decían que el alcalde ha señalado que el metro va a movilizar exclusivamente el 12% de los pasajeros. Y eso es muy cierto. poco. Nosotros recibimos la información de la anterior alcaldía que iba a movilizar 400.000. Esto era el 15%. Ese es el número que se manejaba, sí. Pero ahora, de lo que estamos viendo, si llega a 300.000 va a ser mucho. Pero si llega a 300.000, ¿se pone en entredicho la tarifa? Exactamente. Y eso es una cosa complicada. Y aquí hay un problema, y es que si nosotros tenemos 280 a 300.000 pasajeros al día, si nosotros queremos esto concesionar o queremos hacer una alianza estratégica, lo que va a exigirnos la contraparte que administraría el metro, y ya está ocurriendo, porque este rato hay 2 ofertas, una de Cataluña y otra de Alemania. Cataluña está exigiendo una garantía de $30 millones, que yo creo que no es una garantía, sino es un subsidio. Claro, a la postre se va a convertir en subsidio. Entonces, ¿qué es lo que yo pienso? En vez de subsidiar el transporte, ¿por qué no subsidiamos vivienda?
y le metemos estos 30 millones adicionales a vivienda en el centro, en este eje, con lo cual lo que va a ocurrir, carga pasajeros. Exactamente. Entonces ya no serán 300, sino serán 350, serán 340.000, con lo cual se va bajando el subsidio al metro a través de una política de este tipo. Medidas inteligentes, no podemos seguir extendiéndonos, el tiempo se nos ha concluido, realmente es interesante hablar de Quito, al menos en estos dos temas en particular, sentimos que se avanza, que hay ideas, que tenemos cronogramas de trabajo en buena hora que sea así. Queremos agradecer al arquitecto Fernando Carrión, asesor del alcalde Jorge Yunda, en relación a la elaboración del Estatuto Autonómico de Quito y al corredor urbano metropolitano. Arquitecto Carrión, muchas gracias por habernos atendido. A ustedes, muchísimas gracias. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados. Visita nuestro nuevo portal www.fmmundo.com. Seguimos ahora con Cristian del Alcázar Ponce en un avance de espectacular.